Estábamos viendo, habíamos visto entonces las tres categorías de, recapitulando, las tres categorías de álgebra, sigma álgebra y familia monótona, ¿cierto? Ya. Las cuales por alguna razón denotamos así, álgebra, sigma álgebra y familia monótona, ¿no? Estaban las tres categorías, ¿se acuerda? Ya, eso estuvimos estudiando el lunes. Eh, Claro, lo que pasa, lo que yo le decía, bueno, el resultado que obtuvimos como uno de los resultados importantes, una cosa fue esta, ¿no? Que la sigma álgebra, la categoría es la misma que intersectar las dos categorías de esta álgebra con clase monótona. Entonces esa definición era un poco auxiliar para ayudar a entender las sigmas álgebras. Y lo que pasa es que, se lo he dicho igual varias veces, pero ahora lo vamos a ver, este concepto, lo de las sigmas álgebras, es el espacio idóneo donde uno puede medir cosas, ¿ya? Por eso se define este objeto que aparentemente es como tan extraño y tan abstracto y tan artificial, ¿no? Pero es como la formalización, la generalización como más apropiada para poder definir una medida ahí, en de medir objetos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a empezar a ver este tema de la medida, precisamente, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, el capítulo, el tema que tenemos que estudiar ahora son las medidas. Medir. ¿Qué significa medir? Que si usted lo piensa, en realidad es un concepto súper extraño, en verdad. Y yo creo que a los matemáticos en la antigüedad me refiero, cuando se formalizó la teoría de la medida, debe haber sido una cosa súper rara, en verdad. Porque mire, piénselo. ¿Qué significa medir? Tengo justo un haz de luz en la cara, a ver. Ahí sí, creo. ¿Qué significa medir? Mire, es una cosa bien rara porque, mire, si usted lo piensa, hay unos ejemplos que deben ser más o menos intuitivos para usted. Vamos a ver, entender un poquito esto de la medida. Eh, si estamos en la recta de los números reales, ¿no es cierto? En R, usted me imagino que podrá intuir naturalmente que, por ejemplo, el intervalo 0,1 debe tener medida 1. ¿No? Como que, claro, este pedacito de acá debe tener medida, llamémosle a priori, llamémosle la longitud, ¿ya? La longitud del intervalo 0,1. Esto debería ser natural e intuitivo que ocurriese, ¿sí? Ya, no sé, y otro ejemplo básico, ¿no es cierto? El intervalo del 2 al 10, qué sé yo, por ejemplo. Ese intervalo de ahí, naturalmente, de manera intuitiva, debería tener una longitud de 8. ¿No? Entonces estamos midiendo de un intervalo, ¿cierto? Estamos midiendo su extensión, ¿cierto? La longitud, que por el momento lo voy a anotar así con la letra L. ¿Ya? Eso quiero que entienda entonces que a priori, de manera intuitiva, aún no lo vamos a formalizar, una medida es una función, ¿cierto? Que asigna conjuntos con un número, ¿no es cierto? Que le mide la longitud o la dimensión a ese conjunto. No tienen por qué ser un intervalo, ¿no es verdad? Puede ser como una unión de intervalos, por ejemplo. O pueden ser un singleton, ¿no? ¿Cuál sería la medida de un singleton bajo este contexto? Sería un puro puntito, qué sé yo, el singleton menos uno. ¿Cuál sería la extensión, la longitud del singleton menos uno? ¿Qué cree usted? Intuitivamente, ¿cuánto será la longitud? ¿No? Debiera ser cero. Sí, pues debería ser cero, ¿no? Correcto. Sí, porque estoy mirando como la anchura, ¿cierto? En este contexto. Y un puro punto no tiene anchura, entonces, claro, como que su extensión es cero, ¿no? En este contexto de esta medida que estamos tratando de ver así de manera como sin definirlo bien aún. Lo que pasa es que, voy a borrar, esta medida, si usted la piensa, es una cosa bien rara. Ahora voy a empezar a anotarlo por qué. Ya.
¿Qué pasa si tú tienes, entonces, en la recta de los números reales, voy a volver a dibujarlo, en la recta de los números reales, por ejemplo, tú consideras este intervalo de aquí y le unes este intervalo de acá. Como que naturalmente lo que tiene que pasar es que la medida del total, la medida de la unión, ¿no es verdad?, de este intervalo 1 con este intervalo 2, que son disjuntos, la medida de la unión de estas dos cosas debería ser la suma de las dos medidas. Debería ocurrir algo así, por ejemplo, ¿no? Sería como algo apropiado a tener en consideración. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo a jugar un poquito con estas definiciones? No, voy a dejar este dibujo. Ah, lo borré. Si yo empiezo a jugar un poquito con estas definiciones, y uno podría tener, por ejemplo, no sé, vamos a tomar esta situación, por este otro lado. La longitud del intervalo, lo acabamos de ver, del 0, 1, esto debiese ser 1, correcto. Pero ¿qué pasa si le saco uno de los dos extremos? No sé, el intervalo abierto en el 0 y cerrado en el 1. ¿Cuánto será la longitud de ese intervalo ahora? Intuitivamente debería ser 1 también, pues, ¿no es cierto? Porque estoy sacándole un puro punto. ¿Sí? Voy a borrar todo entonces. Es como tener el intervalo, ¿cierto? El intervalo del 0 al 1. Y voy a dejar aquí un huequito, ¿no es cierto? Ese hoyito lo voy a marcar con color negro. ¿Ya? Ese hoyito entonces no interfiere con la longitud total del intervalo. Por lo menos no debería ser así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le saco además otro más? Le voy a sacar otro hoyito. Bueno, la longitud total tampoco debería verse modificada si estoy sacando solamente puntos, ¿no? Si le saco otro más, tampoco, ¿no? Porque sacar un punto no debería afectar la longitud total del intervalo, ¿no? De hecho, se podría ver como sumar la porción de la longitud de ese intervalo de ahí, más la longitud del intervalo de acá, más la longitud del intervalo de acá, y te va a seguir dando 1, que es la longitud total, por ejemplo, ¿no? Pero esto se puede seguir extendiendo, o sea, yo podría eventualmente sacar una porción numerable, infinita, de puntos. ¿Se entiende? Como que extiendo naturalmente esa idea y saco una porción numerable de puntos. Por ejemplo, le saco todos los racionales que estén acá adentro. ¿Cuál sería la longitud entonces del intervalo 0, 1 sin los racionales? Ahí como que la cosa se vuelve un poco ya menos intuitiva. Estoy sacándole un conjunto numerable. ¿Mm? No sé si usted podrá responderme a esta pregunta. No sé, qué cree usted? ¿Cuál será la medida de esto ahora? Bueno, yo creo que siguiendo dentro de la intuición, la longitud del intervalo sigue siendo el mismo, sigue Correcto. siendo 1. Y siguiendo la idea de ir juntando o uniendo los distintos intervalos, sabemos que los racionales son contables, numerables. Sí, Entonces también voy a tener una unión numerable de intervalos que me va a completar el mismo intervalo 0, 1. Entonces la claro. medida igual sería 1. Sí, eso es correcto. La medida también va a ser 1, pero eso lo tenemos que formalizar porque esto es bien extraño. Quiero que lo piense porque es una cosa muy rara. Porque si bien los racionales son numerables, también al mismo tiempo son densos. Lo que significa, es una cosa muy rara, lo que significa que si, voy a borrar todo, permiso, tenía el intervalo 0, 1, tú le sacáis así como un intervalo ahí, pero justo, o sea, le sacáis un racional, pero justo al ladito, ¿cierto? Pegadito, al lado, hay un irracional, po. Al lado hay un irracional, ¿cierto? Entonces, como que tampoco puedo establecer como esos intervalos que me estabais diciendo tú, ¿cachai? Porque como están tan pegados, como que si yo tomo, se me ocurre tomar un intervalo, voy a agarrar irracionales, ¿cachai? Que esos sí los quiero tener dentro. No sé si se entiende, ese es un problema bien extraño en verdad. ¿Mm? Porque
la situación es bien rara, porque los racionales son numerables, pero al mismo tiempo son densos. ¿Sí? No es tan intuitivo, por ejemplo, como si yo pienso en los naturales, que si bien son numerables en la recta real, son una cosa que se llaman un conjunto discreto, que no sé si lo han comentado, es un conjunto que básicamente no es denso, no, ni siquiera es eso, que es como que se puede separar. Esa es una gran diferencia entre estas dos cosas. Los dos son numerables, pero uno es denso y el otro no, ¿no? Y de hecho es discreto. Entonces, quiero que se plantee estas preguntas, ¿ya? Yo tengo un objeto, un intervalo, ¿no? Y yo quiero como medir en la regla, medir qué tan largo es esa longitud, ese segmento. Pero si le saco un punto, le saco dos, le saco tres, le saco infinito, la cosa se empieza a volver un poco más rara. Entonces, la intuición llega a un punto en que se quiebra, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el conjunto de Cantor? El famoso conjunto de Cantor, que me imagino que deben conocerlo, ¿no? ¿Conocen el conjunto de Cantor? Dígame si no conoce el conjunto de Cantor. Yo no lo conozco. ¿No lo conoce? Ya, perfecto. Bacán entonces, porque puedo chamullarle un poquito. El conjunto de Cantor es un conjunto que es súper extraño, ¿ya? De hecho, es un fractal. Se construye de la siguiente manera. Tú tomas el intervalo 0, 1 y lo divides en 3, ¿ya? Lo divides en 3. Entonces, voy a hacer una división. Aquí, aquí y aquí. Bien, lo divido en 3. Justamente que quede equitativo partido por 3, ¿no? Un tercio y un tercio. ¿Qué es lo que uno hace en el conjunto de Cantor? Le saca el de al medio. Entonces te quedas con esos dos. ¿Ya? Te quedas con esos dos. Luego, a cada uno de esos dos intervalitos que quedaron, haces lo mismo. Lo divides en 3. Y te quedas con esto. Y le sacas el de al medio. Pium, pium. Entonces te va a quedar así como 2 por cada intervalo que obtuviste. Y así haces un proceso iterativo. Entonces a este lo divido en 3 y le saco el de al medio. A cada uno de estos hago lo mismo. Lo divido en 3 y le saco el de al medio. Parecen puras H's. Entonces estoy sacando puros subintervalos y si se da cuenta, eso es un proceso fractal. Es una iteración que voy sacando y al final, ¿qué es lo que queda en el fondo? Esa última iteración al final en el límite, eso se llama el conjunto de Cantor. Ahí, ¿no? En el puntos suspensivos. ¿Qué es lo que queda al final? El conjunto de Cantor. Típicamente se anota así como con la letra K, ¿no? K de Cantor. Y estos son como los Cantor iterativos. Este es el K sub 0, el K sub 1, el K sub 2, etc. Este K entonces es el límite de estos K sub n, cuando n tiende a infinito. ¿Ya? De hecho, de lo que hemos estado estudiando en el curso, esta es una sucesión decreciente de conjuntos, ¿no? Es una monótona decreciente, ¿cierto? Son cada vez intervalos más chicos. Entonces, como hemos estudiado, este límite va a ser la intersección de todos esos intervalitos diminutos. ¿Qué es lo que queda al final? Este conjunto es una cosa muy rara, en verdad. Son como puros puntos dispersos. Si usted lo piensa en el infinito, ¿qué es lo que va a resultar? Son como puros puntos sueltos. Pero, no sé. Eso nomás te voy a decir por ahora. Este conjunto es un conjunto súper especial porque sirve para dar muchos contraejemplos de muchas cosas. Además que, no sé, los demás lo habrán visto en algún curso, pero que es muy típico que comenten este conjunto porque sirve como contraejemplo para cosas. De conjuntos densos, de medidas, de compacidad, de interior, de todas estas cosas topológicas. Este conjunto siempre viene bien para ver contraejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este conjunto, esto es lo que quería llegar. ¿Cuál sería, por ejemplo, la longitud del conjunto de Cantor?
en este sentido de la medida que queremos estudiar? Esa es una pregunta bastante ya más difícil de responder. Se entiende como que ya definir desde la intuición lo que es una medida es muy difícil, ¿ya? Por eso uno se hace una formalización, que lo vamos a estudiar, pero que a los matemáticos les costó mucho definir una medida. ¿Ok? Entonces, contexto histórico, ya no le voy a responder la medida del conjunto de Cantor, porque lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver, para que se vea qué pasa con este conjunto en concreto. Entonces, cuando uno habla de medir, primero tiene que saber usted que estamos tomando una función. Es una función, ¿cierto? Que va de algún lado ¿en qué? Idealmente en los reales positivos. Y el infinito lo voy a incluir también, porque yo podría pensar, por ejemplo, bueno, la longitud de todos los reales, la longitud de la barra completa, ¿cierto? Eso le voy a asignar el valor infinito. Tiene sentido que tenga una longitud infinita. Entonces, la medida igual puede tomar ese infinito. Y puede tomar el cero, pero idealmente va a ser no negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay que ver qué es esto. Bien, ¿qué es eso? A un conjunto le asocio, bueno, su medida. A priori lo habíamos anotado con la letra L. ¿Ya? Eso. Entonces, también es importante responder qué es esa pregunta que dejé ahí, ¿no? ¿De dónde voy a poder extraer mis conjuntos? O en otras palabras, ¿cuáles son los conjuntos que voy a poder medir? ¿Ya? Esa es la pregunta, en un contexto general, ¿no? Si estamos pensando en el contexto de los números reales, uno tendería a pensar lo siguiente, que todos los conjuntos yo los voy a poder medir. Y entonces el dominio acá de la medida sería el conjunto potencia, ¿no? Eso también es una pregunta que se hicieron los matemáticos y que lo vamos a tratar de responder. ¿Será que todos los conjuntos se pueden medir o habrá algunos que no son medibles? También hay que responder esa pregunta, ¿ya? Entonces, esto que está acá en realidad es como tentativo. Lo vamos a dejar ahí como pregunta. Es un ideal que todo se pudiera medir, pero quizás no es tan así. Y lo vamos a responder también más adelante. Ya, entonces a priori eso es una medida, es una función que asocia conjuntos con un número. Listo. Tal cual como lo hace una probabilidad. Una probabilidad es justamente eso. Asocia un evento o un suceso con su probabilidad y su probabilidad es un número, ¿no? Es una función entonces que asocia conjuntos con números. Es un ejemplo, es una aplicación concreta de una medida. ¿Ya? Eso. Entonces, definiciones. Vamos con las definiciones. Ahora sí. Entonces, a ver. Lo primero que hay que ver es, claro, estas cosas que van de una colección de conjuntos en este intervalo del 0 al infinito, estas funciones que hacen esto, en primer lugar se llaman funciones de conjuntos. Ya sea un nombre que reciben es un nombre muy intuitivo. Esto es una función de conjuntos. Tú tomas una colección cualquiera de subconjuntos de un omega y si conecto esos conjuntos con un intervalo del 0 al infinito, entonces tengo una función de conjunto. Por ejemplo, estaba esto de la medida de la longitud de los intervalos, por ejemplo, ¿no? Ese era un ejemplito, vamos a ver ese ejemplo, voy a anotar. Si tomo C como la colección de todos los intervalos cerrados, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una colección de cualquier intervalo cerrado. Entonces, la longitud
la longitud del intervalo a, b, yo lo podría definir como la resta de p menos a. Eso es una función de conjuntos, naturalmente, que es lo que estábamos viendo. Otro ejemplo también interesante y que también lo vamos a volver a retomar más adelante, constantemente de hecho, es una cosa que se llama la medida de conteo, que lo vamos a ver igual. Tiene, en realidad, en simples palabras, es el cardinal. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tomas, vale, acá, perdón, no noté, pero acá omega eran los reales, el conjunto de partida. Acá voy a tomar otro ejemplo donde el conjunto omega son los naturales. ¿Ya? En este contexto, yo puedo tomar, los naturales, puedo tomar la medida de conteo, que es la cardinalidad. ¿Ya? Vamos a llamarle omega. Tomamos la colección, vamos a tomar el conjunto de potencia de los naturales, ¿ya? Cualquier subconjunto de los naturales. Yo puedo definir mu de un conjunto A, lo puedo definir como el cardinal del conjunto, si es que el conjunto es finito, o derechamente lo defino como infinito, si es que el A no lo es. Eso es básicamente la cardinalidad, ¿no? La cantidad de elementos que tiene el conjunto. Eso es, también define algo que, bueno, lo vamos a estudiar bien en el futuro, se llama una medida, la medida de conteo. Pero estos son ejemplos concretos de funciones de conjuntos. Ambas son bien importantes. ¿Ok? Ya, creo que no debería haber preguntas con esto, por lo menos no debería ser difícil. Ahora sí le voy a introducir otra definición. Esto podría ser un poco más raro, pero tampoco tanto en realidad. Voy a anotarlo con color azul. Vale, voy a borrar nomás. Pum. Definición. Definición. Uno puede hablar de ciertas características que tengan alguna de estas funciones de conjuntos. Por ejemplo, que se comporte bien con las uniones disjuntas. ¿Ya? Entonces, definición. Tú tienes una función que va de una colección en el intervalo del 0 al infinito, el infinito tomado, ¿no es cierto? Entonces uno habla de que una función es finitamente aditiva. Dos puntos, dos definiciones. Primero, finitamente aditiva. ¿Qué significa una función finitamente aditiva? Si pongámosle mu, en realidad. Ya, de aquí en adelante ocupemos la letra mu, en realidad. Mu es finitamente aditiva si, bueno, las mu de la unión disjunta de cualquier colección de conjuntos disjuntos, 2 a 2, me da justamente la sumatoria de las medidas. ¿Mm? Y esto entonces es para todo subcolección A sub 1 A sub n en la colección C. ¿Ya? Eso es una función finitamente aditiva. Y después uno habla más generalmente para una serie, cuando tenemos una función que se llama contablemente aditiva. Es contablemente aditiva, sí, lo mismo que está acá, pero para infinitos. Entonces es la unión infinita
disjunta de conjuntos me da la serie. La serie de n igual 1 hasta infinito de las medidas. Y esto es para toda sucesión en la colección C. Me faltó, disculpa, me faltó acá poner, en ambos casos, estas son colecciones disjuntas. Ahí sí. Ya, ¿tienen alguna pregunta con esto? ¿Cómo vamos hasta el momento? Me imagino que, bueno, no sé. Pregúnteme nomás si tiene alguna duda, dígame. Sí, Dime. me estaba dando vuelta el tema de los disjuntos. Ya. En el caso de que no sean disjuntos, habría que hacer como lo que uno hace tradicionalmente, que es restar la intersección para Sí, no sumarlo dos veces. sí, correcto. Sí, sí. Exactamente, o sea, claro, es lo que estábamos viendo, por ejemplo, cuando tú tienes dos intervalos, ¿no? Tenía el intervalo, este intervalo de acá, con este intervalo de acá, la suma de las longitudes, si es que son disjuntos, es la suma o sea, la longitud del intervalo total. Pero si es que se te solapan, ¿no es cierto? Ya no va a cumplirse la igualdad, po, pero sí va a haber una desigualdad, ¿sí? Ya, pero si es que no se nombra que son disjuntos, eh, tenemos que asumir que hay una intersección, o vamos a asumir que siempre vamos a trabajar con colecciones disjuntas. No, 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 eso no, tiene que mencionarse, ¿ah? Igual es una buena pregunta. Lo que pasa es que vamos a ver que esta definición como está planteada aquí está hecha para conjuntos disjuntos, ¿ya? Primero. Pero después vamos a dar otra definición que es para conjuntos no necesariamente disjuntos, ¿ya? Y cuando ocurre eso, cuando los conjuntos no son necesariamente disjuntos, que lo vamos a ver en un momento más adelante, acá vamos a tener un menor o igual. ¿Mm? Es una definición totalmente similar, pero ya no va a haber una igualdad, sino una desigualdad, ¿no? Cuando ya no necesariamente son disjuntos. Y ambas definiciones, tanto cuando son disjuntos cuando no, se ocupan harto, pero igual como para ocasiones distintas. ¿Ok? Eso, Ya, perfecto. Gracias. ya. Y ojo también, cuando hablamos de colecciones disjuntas, acá es una colección de n conjunto o una sucesión disjunta, ¿cierto? El hincapié que tengo que hacerle es que son disjuntos uno a uno, ¿no? Cada uno con sí mismo, o sea, con los otros, ¿no? Cada AI con cada AJ son disjuntos entre ellos, ¿ok? Disjuntos de nuevo significa que la intersección es vacía, ¿no es cierto? Ya, listo. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, lo que quería decir yo entonces es que espero que usted pueda intuir que estas definiciones están planteadas en paralelo con álgebra y sigma álgebra, porque el álgebra hablaba de uniones finitas y el sigma álgebra de uniones numerables. ¿Mm? De hecho, para que le quede más claro, a esta condición 2 contablemente aditiva también se le llama sigma aditiva en relación con la sigma álgebra. Eso es, bueno, sinónimo. O también le llaman numerablemente aditiva, contablemente aditiva o sigma aditiva. Para que le quede claro. Entonces, lo finitamente aditivo va a estar asociado con el álgebra y este de acá con la sigma álgebra. Que eso lo tenemos que formalizar y lo vamos a hacer ahora. Entonces, voy a borrar, permiso. Ahora vamos a definir, ahora sí, le defino una medida. Definición entonces de una medida.
Este es uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en el semestre. ¿Qué es una medida? Una medida, entonces, es una función de conjuntos que satisface una serie de propiedades. ¿Ya? Tomamos entonces un conjunto omega no vacío, conjunto omega arbitrario, pero no vacío. Tomo a un álgebra sobre omega, ¿ok? Una álgebra, no necesariamente una sigma álgebra, una álgebra. Entonces uno habla de que una función, diremos que una función mu de esta colección, de esta álgebra n, el intervalo del 0 al infinito, es claro, que es finitamente aditiva. Si cumple lo que le había dicho recién, cumple en la definición anterior, 1 en la definición anterior, y además le vamos a pedir otra cosita más, una condición extra, que es que la medida del vacío sea 0. ¿Ya? La imagen. Eso es lo que llamaremos una medida finitamente aditiva. La condición adicional entonces es esta solamente, ¿ya? Y si cumple además la otra y además tiene la medida del cero es vacío, llamamos algo que es contablemente aditivo, que es lo que le había dicho recién. Si mu entonces cumple, esta es otra parte de la definición, si mu cumple con lo anterior 2 y mu del vacío igual 0, se dice eso que le dije recién, contablemente aditivo. O simplemente se llama una medida. Ya, más bien ahí uno ya habla de una medida. Las medidas son, entonces, ¿qué son una medida? Es una cosa. A ver, espérenme, que esta definición igual está como mal hecha, creo yo. Sí, a ver, vamos a achicarlo. Sí, porque no queda claro qué es una medida en realidad con lo que acabo de decir. Ya, entonces, de nuevo, voy a dejar esto en un paréntesis. Esto no está malo en todo caso, pero creo que no es suficiente. Ya, ¿qué es una medida? Ahora sí, ya lo voy a responder. Una medida es una función, ¿cierto? Que va de algún lado en del 0 al infinito. Como yo ya se lo había adelantado, este dominio de una medida siempre, siempre, siempre es una sigma álgebra. Es una función entonces que asocia conjuntos que viven dentro de una sigma álgebra. Es una medida entonces, ¿qué es? Es esto, cuyo dominio es una sigma álgebra. Vamos a notar las condiciones. Primero, A tiene que ser una sigma álgebra. Segundo, mu es contablemente aditiva. Como lo definimos hace un ratito. Y tercero, la medida del vacío es cero. Eso es una medida. Voy a borrar todo esto porque tampoco aporta mucho. Entonces, una medida es. Dos puntos. Esto.
Y ahí sí está mejor definido. ¿Se entiende la idea por lo menos? Son hartos requisitos entonces para que algo se llame una medida. No sé si se da cuenta. ¿Ok? Eso es una medida. Entonces, cuando tenemos una medida en un espacio, en un conjunto omega, ¿vale? Esta es la definición. Cuando tenemos una medida asociada a un conjunto omega, asociada con su sigma álgebra, podemos concebir un trío, una tripleta, omega a mu, omega a mu, ¿cierto? El conjunto con la sigma álgebra con la medida. Esa tripleta se llama espacio de medida. ¿Ok? Tiene que cumplir con todo esto que está acá arriba. No se le puede olvidar. Esas son las condiciones para que tengamos un espacio de medida. Esa A no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una sigma álgebra. Y la mu tiene que ser no negativa, contablemente aditiva y que la medida del vacío es cero. Profe, ¿y qué sucedía si el mu era finitamente aditivo? Lo que pasa es que O, cuando es o si, finitamente... Dime. mm, no, es que sea, o sea, entonces para que sea medida sí o sí debe ser contablemente aditiva, Sí, no sí, finitamente aditiva, ya, sí, correcto. ya, Sí, la otra es una condición como menos, ¿no? Es ya. como pedirle un Ujú. poco menos. En ese caso, claro, uno no habla de una medida como tal, pero igual se puede entender, es que es parecido, pero uno hablaría como de esto que le dije hace un rato, como una medida finitamente aditiva. No en el contexto de esta misma medida, pero igual se puede estudiar por separado, a eso me refiero. Profe, Dime. haciendo eco de lo que preguntaba Gabriela, esa diferencia o esa exigencia de que pida que sea contablemente aditiva Ujú. tiene relación con que estamos trabajando en un álgebra y no en una colección cualquiera. Sí, o sea, claro. Es que vamos a ver ciertas propiedades que hacen que una medida tenga sentido de que sea una medida, ¿ya? Voy a darle una Ya, explicación un poco más histórica del asunto. Entonces, sí, creo que si le doy como una explicación histórica, va a entenderse de dónde aparece el concepto de álgebra y sigma álgebra. Ya, eso, voy a hablarle un poquito del tema. Eh, entonces, claro, para que una medida la voy a poner entre comillas, sea finitamente aditiva, me bastaría con que el dominio sea un álgebra, ¿no? Pero en este contexto vamos a hablar solamente de sigma álgebra y por lo tanto necesito que sea contablemente aditiva, porque la sigma álgebra, ¿cierto? Tiene sentido la unión numerable. ¿Ya? Eso. Entonces, vale, eso es una medida, ¿bien? Eso es una medida, acá está. Entonces, necesito que le voy a mostrar un poquito, o sea, le voy a comentar un poco de dónde salieron estas cosas. Yo no cacho tanto de la historia, pero algo sé, como que se lo puedo compartir igual. Lo que pasa es que, como usted debe saber, o no sé si lo sabrá, pero en el siglo XIX, paréntesis histórico, en el siglo XIX, ¿cierto? Hubieron caleta de revoluciones en matemáticas, muchas. ¿Cierto? Muchas, sobre todo en Europa. Un par en Rusia también, pero más para el siglo XX en Rusia en realidad. Eh, Muchas revoluciones en matemáticas y en particular, una de las cosas que estaban súper en boca en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene relación con esto que estamos viendo acá, era la definición de la integral, ¿sí? A uno se lo enseñan en cálculo 2.
que es la famosa integral de Riemann, que se definió por Riemann y otros de sus contemporáneos alrededor del 1853, por ahí, más o menos. Riemann es de esa época. El asunto es que desde la antigüedad, incluso desde Newton inventó el cálculo junto con Leibniz. Eso se hizo un montón de siglos atrás, o sea, 2 siglos por lo menos antes. Ya existía el concepto de la integral como antiderivada, ¿no es cierto? Solo que la formalización no estaba. Entonces Riemann se encargó de formalizar la integral, ¿no es cierto? Con esto que a uno le enseñan de sumas de Riemann. ¿Cierto? Con esto y la integral, una cosa que se llama la integral superior y la integral inferior. ¿Ya? Entonces, Riemann lo que plantea es, ¿cierto?, crear el concepto de la integral y definirlo y darle sustancia formal, ¿no? Que es lo que, insisto, en ese contexto histórico, muchos matemáticos buscaban hacer eso. Cantor fundamentó el de los conjuntos. Peano fundamentó lo de los números naturales, por ejemplo, ¿no? Riemann fundamentó la integral. Zermelo, Frankel después formalizaron otra cosa que es como también de teoría de conjunto, etcétera, ¿no es cierto? Todo estaba como muy tratando de axiomatizarse y formalizarse y etcétera, etcétera. Hilbert igual axiomatizó la geometría también. Después. Entonces, en ese contexto, aparece otros par de matemáticos que son importantes para lo que tienen que ver ustedes, que son Lebesgue se pronuncia, y Borel, en particular ellos dos, que los vamos a mencionar en este curso, pero mucho. Estos dos matemáticos son contemporáneos, eran colegas de la segunda mitad del siglo XIX, y lo que hacen estos dos matemáticos es ir más allá de la definición de Riemann. Extendieron la definición de Riemann y lo llevaron como un paso más adelante para entender ya cuáles son las funciones que efectivamente se pueden integrar al final, ¿no? Antes de Riemann uno hablaba de las funciones integrales que eran las funciones continuas. De hecho, Cauchy estaba metido en eso también. Desde Riemann, Riemann creó el concepto de función integrable, pero Lebesgue y Borel lo extendieron un poco más, ¿ya? Y para eso Lebesgue probó que bastaba con estudiar cuáles son los conjuntos que se pueden medir para definir la integral bien, que lo vamos a ver en este curso y por eso el curso se llama Teoría de la medida e integración. Después vamos a ver otra cosa que se llama la integral de Lebesgue. ¿Ya? Entonces Lebesgue demostró que bastaba comprobar y entender bien cuáles son los conjuntos que se pueden medir y qué significa medir. Entonces, lo que hizo Lebesgue en ese periodo de la historia, junto con Borel, como que se iban complementando, uno tiraba un resultado, después él tiraba el otro, y como que incluso hubieron así como acusaciones de ambos como de plagio, etc. Y cosas así, pero a pesar de que eran colegas, también tuvieron como discusiones. Lo que hizo Lebesgue para formalizar la medida es una cosa que se llama, que lo tenemos que estudiar, una cosa que se llama la medida exterior. Ya es una cosa que se llama la medida exterior, que se los voy a mostrar en un momento para que entiendan lo que estamos haciendo. Si tú tienes un conjunto en los números reales, lo que hace Lebesgue es mirar la medida de lo que está por fuera, de como del complemento, por eso se llama medida exterior. Yo mido lo que está afuera, entonces lo que voy a hacer, en vez de mirar la medida de lo que está aquí, que si es un intervalo es súper sencillo, pero ya cuando el conjunto de Cantor es mucho más difícil. Lo que hace Lebesgue es mirar como la medida de lo que está por afuera, pero me trato como de apegar a lo que está acá adentro. En este sentido, lo que hace Lebesgue es tomar mi conjunto A, por ejemplo, y cubrirlo con una unión posiblemente infinita
de intervalos. ¿Ya? Cubrirlo con una unión posiblemente infinita, no necesariamente infinita, pero cubrirlo con una unión de intervalos. Por ejemplo, ese es un intervalo que ya cubre al conjunto, ¿no es cierto? Y tiene un puro intervalo. Pero yo podría cubrirlo de, bueno, muchas formas, así, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, yo puedo concebir una infinidad de posibles intervalos que cubran un conjunto. ¿Sí? Entonces, eso desde ya, los intervalos que hacen esta gracia es una colección gigantesca, desde ya, ¿no es cierto? Ya. Y lo que uno hace es, puesto que uno sabe cómo medir intervalos, que era lo que yo le decía, la longitud, me gustaría extender ese concepto a algo más general, que no necesariamente sea un intervalo, sino otra cosa más general. Entonces lo que hace Lebesgue es tomar una cosa que se llama la medida exterior, que es como cubrir un conjunto con intervalos, sumar las medidas de esos intervalos y tomar el ínfimo de esas medidas. ¿Ya? La definición formal, que la vamos a ver más adelante, es una cosa así como muestrella. Es una cosa que a priori, no importa si la entiende muy bien, pero es una cuestión así. Donde los I sub n cubren a A. Entonces, es importante, de nuevo, aquí tiene que tener súper en claro que la unión es posiblemente infinita, de nuevo. ¿Qué significa esto? Y con esto ya termino como el paréntesis histórico. La medida exterior se llama medida exterior, y lo vamos a ver bien, porque es una medida que toma los cubrimientos de un intervalo. Entonces, claro, yo tengo el intervalo y como que lo miro todo lo que está como por fuera. Trato de cubrirlo, pero como que sobra. ¿Sí? Tengo mi intervalo y lo cubro, pero me va a quedar sobrante, ¿no? Eso es un cubrimiento, por ejemplo. Ese es otro cubrimiento, por ejemplo, ¿no? Este es otro cubrimiento. De todos esos cubrimientos yo voy a tomar el ínfimo. Entonces me va a quedar como una cosa así. Pero siempre está por fuera porque estoy cubriéndolo por afuera. Por eso se llama medida exterior, ¿no? Tengo un conjunto y lo estoy como cubriendo, recubriendo por afuera. Entonces, si usted lo piensa, esto es muy parecido a lo que hizo Riemann en la integral de Riemann. Cuando tú defines las sumas de Riemann, tú quieres cubrir, ¿cierto?, el área bajo la curva. Esto es súper típico. Se cubre así como con rectángulos, pero se cubre como por dentro. Como desde dentro tú lo haces como converger a la curva total. Pero también está la medida por afuera, ¿cierto? La suma de Riemann como cubriéndolo por afuera hacia adentro. Me imagino que eso lo han visto, ¿no? Así como los rectángulos sobrantes, y lo empezáis a achicar hasta que se aproximen a la curva en cuestión. Esta idea es similar. ¿Ya? Todo nace entonces de la idea de nuevo, yo sé medir intervalos. Si yo sé medir intervalos, ¿qué otra cosa puedo medir? ¿Ya? Y es una construcción que viene de aquí que es bastante más compleja de lo que parece. Dentro de toda esa formalización que vinieron después, eso es, insisto, es como los años 70, de 1870, toda la teoría de la medida se desarrolló más o menos por ahí, como de la década del 70 del 1800 hasta como hasta los 1900, la década del 30 del 1900. Todo eso fue como la revolución y la formalización de la teoría de la medida. Después de eso, uno de los últimos teoremas que tenemos que estudiar en este curso es el teorema de Radon-Nikodym, que es como ya de los últimos que está como en los años 30. Entonces, lo que quiero decir es que la construcción, si bien es como súper enredada porque a ellos mismos les costó mucho hacerlo, harto tiempo hacerlo, nosotros acá en el curso lo vamos a definir como ya hecho. ¿Se entiende? Así se hace matemática en general. Por lo tanto,
de ahí nace el concepto de sigma álgebra finalmente. ¿Ya? Que es lo que le decía, es el espacio idóneo donde uno puede tomar las medidas de estas cosas. ¿Ya? Y siempre, siempre, siempre va a convenir que las uniones sean numerables. Por ejemplo, cuando uno habla de compacidad, ¿no es cierto? Si tú puedes hablar de compacidad de cubrimientos numerables, y si un conjunto es compacto, voy a poder extraer un subconjunto finito, ¿no? Pero si no es compacto, no necesariamente. Entonces, igual me conviene tener cubrimientos numerables. Ya, no sé, no sé si eso le ayuda o lo confunde más, quizás lo deja más confundido. Pero bueno, si usted tiene tiempo y está aburrido y quiere investigar sobre la historia de la teoría de la medida, yo lo encuentro igual súper fascinante. Es todo un tema de cómo surgen estas teorías y después cómo se formalizan. Porque naturalmente Lebesgue y Borel plantearon este tema para los números reales. Nosotros acá lo estamos estudiando para un omega arbitrario, ¿cierto? Ya. Entonces, retomando, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda muy poquito. Tenemos una cuestión, un mu que va de una sigma álgebra hasta el cero infinito. Y que tiene que satisfacer tres cosas. Entonces, esto es una sigma álgebra. Mu es contablemente aditiva. Y la medida del vacío es cero. Note que es inmediato igual. Observación. Si mu es contablemente aditiva, entonces va a ser finitamente aditiva. ¿Cierto? Es como cuando hablábamos de que toda sigma álgebra es una álgebra al mismo tiempo. ¿Cierto? Esto debería ser inmediato. ¿Qué propiedades me gustaría que tuviese una medida? Eso es lo que debe haberse preguntado a Lebesgue cuando quisieron como construir la medida. Hay una cosa que vamos a formalizar bien, que se llama de hecho la medida de Lebesgue, específicamente una medida que formalizó él. ¿Qué propiedades me gustaría que tuviera este objeto que estoy definiendo? ¿Mm? ¿Y qué propiedades naturalmente debiese cumplir? Por ejemplo, cosas naturales que debiesen cumplir. O sea, si tengo un conjunto que está metido dentro de otro, debiese pasar que las medidas también se conservan en desigualdad, por ejemplo. Eso sería algo esperable que ocurriese. Por ejemplo, ¿no? Porque si tengo un subconjunto de otro, es decir, que es más chico, en ese sentido de más chico, ¿cierto? La medida no podría ser más grande, o sea, como que no tendría mucho sentido. Otra cosa que planteó, y esta es una propiedad súper interesante también, que plantea Lebesgue, que lo vamos a estudiar también, es que si yo, por ejemplo, yo sé medir la longitud de un intervalo, no tengo el intervalo 0,1. Yo de este intervalo lo podría perfectamente trasladar para el lado derecho, ¿no? Tomo el intervalo y lo traslado, o para el lado izquierdo, no importa. Si lo traslado, la longitud, ¿cierto? No debería verse modificada, o sea, solamente estoy trasladando. Entonces las medidas debiesen cumplir que son invariantes por traslación también, ¿no? Eso es una propiedad también importante. Ya, entonces le voy a anunciar una serie de propiedades que las vamos a ir demostrando. Entonces, sea
omega a mu un espacio de medida. Ya, entonces, propiedades. Primero, lo que le decía, si tengo, claro, si tengo un par de conjuntos en la sigma álgebra, si uno es un subconjunto del otro, entonces la medida es menor o igual. Primera propiedad debería cumplirse eso. Segunda cosa, si tengo también otro par de conjuntos en la sigma álgebra, con donde uno es subconjunto de otro, y le voy a pedir además que la medida del grande sea una medida finita, entonces la medida de la resta de los conjuntos es la resta de las medidas. Tercero, si tengo una sucesión de conjuntos monótonamente creciente converge a un conjunto A, es creciente, entonces la medida del límite es el límite de las medidas. Esto habla de una especie de continuidad de la medida. La medida del límite es el límite de las medidas. Cuarto, lo mismo pero con la intersección. Voy a achicar esto un poquito. Si tengo una sucesión ahora monótonamente decreciente a un conjunto A, necesito pedirle una condición adicional, que es que existe un subíndice con medida finita. Para algún n0. Entonces, lo mismo. La medida del límite es el límite de las medidas. Puse aquí ya era sub n. ¿Ya? Primeras propiedades entonces de la medida, estas de acá. Súper sencillas igual de demostrar. Quizás las últimas dos son un poco más difíciles, pero tampoco en realidad. Ya, eso. Sí, eso lo que hablaba en un momento, claro, de la propiedad de traslación, invarianza por traslaciones, eso es una propiedad que vamos a demostrar después porque no es tan básica y necesita hablarse con más profundidad. Pero estas son unas primeras propiedades. Ya, por ejemplo, ya no nos queda tanto tiempo, pero por ejemplo, dígame usted, ¿cómo podría demostrar la primera propiedad? Esta de aquí. ¿Cómo se demostraría esto? ¿Cómo lo haría usted? Para un subconjunto la medida es más chiquitita. ¿Cómo se prueba eso?
sabiendo que es contablemente aditiva, por ejemplo. Esa es la hipótesis. Se podría tomar B, es ponerlo como A unido a complemento. A ver, espérame, ¿cómo fue lo que dijiste? Como A un subconjunto de B, ¿Sí? uno puede tomar B como la unión de A con el complemento, B como A, unido unión, a complemento. así, Sí. ya. Y ahí uno puede separar la suma porque es finitamente aditiva. Claro. Sí, esto no es exactamente correcto. Lo que debería ocurrir es esto. Unido B menos A. ¿Cachai? Porque si tomáis el complemento de A, estáis pensando como en el omega. ¿Sí? Como el omega como universo. No B como universo. ¿Cachai? Está bien la idea, solamente tengo que corregirte eso. Claro, está muy bien porque esta unión efectivamente es disjunta. Como es una unión disjunta, yo sé entonces que la medida de B es exactamente igual a la medida de A más la medida de la resta. En particular, va a ser mayor o igual, pues, porque estos números son todos positivos. Esto es mayor o igual a cero, ¿no? En, en particular se tiene este resultado de aquí. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? Bueno, así se demuestran las propiedades, ¿ah? No es muy difícil. La segunda es muy parecida. En el caso de la tercera y la cuarta, ahí tiene que entrar un poquito más a detallar porque, como hemos dicho, bueno, no sé, se lo voy a decir, pero esto, insisto, es como una especie de la continuidad de la medida. La idea es... No, no le voy a decir cómo se demuestra. Quiero que lo haga usted de ejercicio. Lo que sí quería decirle es que tiene que tener especial cuidado con esta hipótesis de aquí. Esta cosa no está puesta al azar. Esto también es un detalle, no menor, que no se le pide cuando la sucesión es creciente, solamente cuando es decreciente. ¿Ya? Tiene que haber al menos un índice con medida finita. ¿Sí? Pero bueno, como es decreciente, si me basta para uno, después como que todos los que vienen después van a tener medida finita. ¿Ya? Eso. No sé si tiene alguna pregunta. ¿No? Ya, bueno, vamos a entonces comentar las demostraciones de estos hechos, los vamos a ver en la próxima clase, con más calma y ya. Vamos a ver algunos ejemplos más. ¿Qué pasa con las medidas, por ejemplo, la de conteo? ¿Qué pasa cuando las uniones no son disjuntas, por ejemplo? Y vamos a ver algunos otros conceptos más que nacen naturalmente desde aquí. Ya, eso. Nos vemos. Ya, profe, esté bien. Chao, que Chao. estén bien. Chao, que Sí, a estén Cuídense. todos. bien. Chao Chau. ahí.